Imagina ser atropellado por un carro durante una carrera de triatlón. Las vértebras de tu columna quedan aplastadas. 6 cirujanos te dicen que necesitas una operación inmediata o pasarás el resto de tu vida en una silla de ruedas. ¿Rechazarías la operación? Pues una persona lo hizo. Decidió reconstruir su columna con la mente. 9 semanas después caminaba. 11 semanas después entrenaba de nuevo. Lo que hizo en esas semanas, tumbado en una cama sin poder moverse, fue visualizar el proceso de curación, con tal nivel de detalle, de emoción y de repetición que su cerebro literalmente empezó a reescribir la arquitectura de su cuerpo. Puedes creer esa historia o puedes no creerla, pero lo que no puedes ignorar es que la neurociencia moderna dice sobre lo que ocurre en el cerebro cuando visualizas algo con suficiente intensidad, porque resulta que tu cerebro, en términos de actividad neurológica, no distingue con claridad entre una experiencia que estás viviendo y una experiencia que estás imaginando con suficiente detalle y suficiente emoción. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de recuperarse de una lesión. Por lo que el día de hoy les traigo las ideas principales de Volverte Supernatural por Joe Dispenza, explicado en 3 ideas principales y cada una igual de importante, que nos explica la importancia del pensamiento y cómo puede afectar tu cerebro tanto de manera positiva y negativa. Empecemos con la primera idea principal, la ciencia detrás de este milagro. El autor construye todo el libro sobre 2 pilares científicos que combinados producen una visión del potencial humano que resulta difícil de procesar una vez que lo escuchas por primera vez. El primero es la neuroplasticidad. Esta no solo es la capacidad del cerebro de cambiar con la experiencia, es la capacidad del cerebro de cambiar de manera anticipada la experiencia. Cuando visualizas una acción con suficiente detalle, los mismos circuitos neuronales que se activarían si esa acción fuese real se activan durante la visualización. Las mismas conexiones se refuerzan. Las mismas rutas se consolidan. El cerebro literalmente practica algo que todavía no ha ocurrido. Hay un estudio clásico que el autor menciona y que me parece uno de los más interesantes de toda la literatura neurocientífica. Investigadores de la Universidad de Harvard dividieron un grupo de personas sin ningún conocimiento de piano en 3 grupos. El primer grupo practicó el piano de manera física durante 5 días, 2 horas al día. El segundo grupo no hizo nada y el tercer grupo se sentó frente al piano pero solo visualizó tocarlo sin mover los dedos. Al final del experimento, los escáneres cerebrales del grupo que practicó físicamente y del grupo que solo visualizó mostraban cambios prácticamente idénticos en la región motora del cerebro. El grupo que no hizo nada no mostró cambios. La mente no distinguió entre hacer e imaginar hacer. Y si la mente no distingue, el cerebro tampoco. El segundo pilar es la epigenética, y esto es lo que más incomoda a las personas que crecieron con la idea de que el ADN es un destino fijo e inamovible. La epigenética es la ciencia de cómo el entorno y el comportamiento modifican la expresión de los genes sin cambiar el código entre sí. En términos simples, no cambias tus genes, pero puedes cambiar cuáles de tus genes se activan y cuáles permanecen silenciosos. Y lo que el autor señala, respaldado por investigación real, es que el entorno que más directamente influye en la expresión genética no es el externo, no es la dieta, no es el clima, no es la exposición a toxinas, sino es el entorno interno. Los pensamientos repetidos, emocionales y habituales y el estado fisiológico crónico en el que vives. Dicho de otra manera, lo que piensas y sientes de forma repetida no es solo un estado mental, es una instrucción bioquímica que le dice a tu cuerpo qué genes encender y qué genes apagar. Continuamos con la segunda idea principal, que es el bucle que es muy difícil de salir. Aquí es donde el libro entra en el territorio más práctico y más útil para la mayoría de las personas, porque el autor no solo describe el potencial de transformación del cerebro, describe también con una precisión que resulta incómoda el mecanismo que mantiene a la mayoría de personas atrapadas en los mismos patrones durante años o décadas sin poder salir. Lo llama el bucle de pensamiento-sentimiento y funciona así. Si tienes un pensamiento recurrente, no soy suficiente, el mundo es peligroso, nunca tengo suerte, ese pensamiento genera una emoción, ansiedad, miedo y resignación. Esa emoción produce una respuesta fisiológica, tensión muscular, respiración superficial, cortisol elevado. Y esa respuesta fisiológica refuerza el pensamiento original, porque el cuerpo está literalmente en el estado en el que el pensamiento describía. El circuito se cierra y se repite cientos de veces al día durante años, décadas, hasta que el cuerpo se convierte en la mente. Hasta que el estado fisiológico de estrés crónico, de ansiedad, de resignación, deja de ser una reacción a algo que está pasando y se convierte en la condición por defecto desde la que esa persona ve todo lo que le pasa. El autor usa un ejemplo que me parece muy interesante y muy bueno para ilustrar esto. Dice que la mayoría de las personas se despiertan cada mañana y antes de que pasen 30 segundos, el cerebro ya ha reproducido automáticamente el mismo programa que reprodujo ayer y el día anterior.
Los mismos pensamientos sobre el trabajo, sobre la pareja, sobre el dinero, sobre el futuro, y las mismas emociones asociadas a esos pensamientos, el mismo estado corporal que esas emociones generan, y desde ese estado toman decisiones que inevitablemente producen los mismos resultados que produjeron el día anterior. No porque sean incapaces de cambiar, sino porque literalmente están pensando con el cerebro del pasado, con el cuerpo del pasado, hacia un futuro que no puede ser diferente, porque la versión de ellos que toma las decisiones es exactamente la misma que creó la situación actual. La salida no es la fuerza de voluntad ni el pensamiento positivo en el sentido superficial del término. Es algo más específico y más exigente, es interrumpir conscientemente el bucle en el momento en que empieza, antes de que la emoción se instale, antes de que el cuerpo reproduzca el estado habitual. La herramienta principal para hacer eso es la meditación, no como práctica de relajación, sino como entrenamiento activo de atención. La capacidad de observar el pensamiento antes de identificarse con él, notar la emoción antes de que se convierta en el estado desde el que operas, y en ese espacio, en ese pequeño espacio al principio, cada vez más amplio con la práctica, elegir deliberadamente un pensamiento diferente, una emoción diferente, y por tanto, una instrucción bioquímica diferente para el cuerpo. Y así llegamos a la tercera idea principal. ¿Qué significa todo esto para ti? Quiero ser honesto sobre algo antes de cerrar este video, porque creo que la única manera responsable de presentar el trabajo del autor, una parte de lo que escribe en este libro, está sólidamente respaldada por neurociencia y la biología moderna. La neuroplasticidad, la epigenética, el impacto del estrés crónico en la salud física, el poder de la visualización para modificar circuitos cerebrales, eso es ciencia real con evidencia real. Otra parte del libro, especialmente cuando el autor entra en territorios como coherencia cardíaca, los campos de energía y la conexión con lo que él llama inteligencia del universo, se mueve en una zona donde la evidencia es más escasa, donde la frontera entre la ciencia y la espiritualidad se vuelve algo difusa. Te lo digo no para desestimar estas ideas, sino para que las explores con atención que cualquier afirmación extraordinaria merece. Lo que sí es innegable, independientemente de donde pongas el límite de lo que estás dispuesto a creer, es la idea central de este libro, que el estado mental y emocional desde el que operas de forma habitual no es un dato fijo de tu personalidad, es un hábito, un patrón que se repite porque se ha repetido antes y que puede interrumpirse, puede modificarse y reemplazarse con práctica deliberada y consistente. Y eso, aunque suene menos dramático que curar una lesión de columna con la mente, es en realidad la idea más importante y transformadora de todas, porque significa que la persona que eres hoy, con sus miedos habituales, sus limitaciones crónicas, sus patrones, no es la única versión posible de ti. Es la versión que tu cerebro ha automatizado hasta ahora, y el cerebro, como hemos visto, puede aprender a ser diferente a cualquier edad, con las condiciones adecuadas y la intención adecuada. La pregunta no es si es posible, la neurociencia dice que lo es. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo e interrumpir el programa antes que empiece. Si te ha gustado este resumen de la relación cómo tu mente tiene influencia en tu cuerpo, quizás este otro video de cómo funciona tu cerebro en base a la experiencia de un neurocirujano te puede parecer igual de interesante. Aquí hablamos de aspectos físicos del cerebro y cómo funciona esta maravillosa herramienta. Así que te invito a que lo veas. Y si ha llegado a esta parte del video, no me queda más que agradecerte mucho por brindarme tu tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, que me ayudaría mucho. Si tienes algún consejo de cómo mejorar, lo puedes dejar en los comentarios. Sin más que decirte, muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.